Procesador Freedom Cochlear. Componentes del procesador del habla. Bobina con cable de bobina encargada de transmitir las señales al implante. Imán de la bobina. La unidad de procesamiento que incorpora la tecnología Nucleus Smart Sound es el cerebro del procesador del habla, donde se codifican las señales de sonido. El codo va unido al mismo. Controlador retroauricular BTE. Compartimiento de pilas Zinc Aire. Pila recargable. Bobina. La bobina transmite la información codificada a su implante coclear. Un imán mantiene la bobina en su sitio, encima del implante. Para colocar el imán de la bobina, inserte cuidadosamente el imán en la ranura correspondiente de la parte inferior de la bobina. El imán encaja fácilmente. Coloque el pulgar en la parte superior del imán y el dedo índice en la parte inferior del mismo. Gire el imán hasta que alcance su posición. Regular la fuerza del imán de la bobina. Si la fuerza del imán es demasiado débil, la bobina puede caerse. Si es demasiado fuerte, puede producirle molestias o irritaciones en la piel. Puede cambiar la presión con la que el imán se sujeta a su cabeza, ajustando la profundidad del mismo en la bobina. Si ajustar la profundidad del imán no basta, puede sustituir el imán por uno de mayor potencia. Codos. Hay dos tipos de codos disponibles que permiten la adaptación a orejas de diferentes tamaños. Uno está diseñado para el uso en adultos y el otro para el uso en niños. Para cambiar de codo, sujete con una mano el procesador. Sujete con la otra mano el codo, tire y gire alejándolo del procesador para que la rosca interna actúe. Acoplar la bobina a unidad de procesamiento. Para acoplar la bobina a la unidad de procesamiento, alinee el conector del cable de la bobina con la entrada correspondiente de la unidad de procesamiento. Presione firmemente el conector del cable en la entrada de la unidad de procesamiento hasta que haga clic al encajar. Si acopla la bobina a la unidad de procesamiento mientras el procesador está encendido, este podría apagarse. Si esto ocurre, vuelva a encender su procesador. Acoplar o desacoplar el controlador retroauricular. Para unir el controlador retroauricular BTE a la unidad de procesamiento, sujete el controlador retroauricular y la unidad de procesamiento hasta que entren en contacto de manera que la cara del controlador, que está enfrente de usted, quede a la izquierda de la posición final y la unidad de procesamiento a la derecha de la posición final. Gire el controlador y la unidad de procesamiento hasta que las dos partes encajen. Para extraer la unidad de procesamiento del controlador, gire la cara del controlador que está enfrente de usted hacia la izquierda y la unidad de procesamiento hacia la derecha hasta que las partes se separen. Colocar y recargar las pilas. Colocar las pilas desechables. El compartimiento de pilas estándar consta de 3 pilas desechables. Para una máxima duración de las pilas, se recomienda que utilice 3 pilas de zinc aire P675. Para colocar las pilas desechables, saque las pilas nuevas de su envase. Normalmente las pilas nuevas están precintadas con un precinto o una lengüeta.
Quite los precintos y deje reposar las pilas por 1 minuto fuera del envoltorio para permitir que el aire las active. Inserte las pilas con el polo positivo mirando hacia abajo. Las pilas deben encajar en el hueco curvado del portapilas. No introduzca las pilas a la fuerza. Si se introducen correctamente, encajan fácilmente. La pila inferior sobresale un poco del portapilas y parecería estar mal colocada. Esto es normal. Vuelva a colocar el portapilas deslizándolo hacia arriba hasta que llegue al fondo del controlador retroauricular. La pila inferior se colocará correctamente cuando el portapilas esté en su sitio. Recargar el compartimiento de pilas recargables. Cochlear suministra un cargador para recargar el compartimiento de pilas recargables. También se suministra un adaptador de alimentación general para conectar el cargador de pilas a la red principal. Para conseguir la máxima duración posible de su pila recargable, cargue siempre completamente el compartimiento de la misma antes de usarlo. El cargador de pilas dispone de 4 tomas para poder recargar 4 compartimientos de pilas recargables simultáneamente. Para recargar el compartimiento de pilas recargables, escoja el adaptador de la red de alimentación adecuado y conéctelo. Conecte el adaptador de alimentación general al cargador. Conecte el extremo del adaptador de alimentación general al enchufe de la red principal. Coloque a presión la batería en cualquiera de los 4 conectores del cargador. Mientras se carga el compartimiento de la pila, el indicador luminoso correspondiente al compartimiento que está cargando parpadea en verde. Mientras se recarga el compartimiento de la pila recargable, el indicador luminoso de alimentación general luce en verde. Una vez que el compartimiento de la pila está completamente cargado, el indicador luminoso cambia a verde continuo. Si el indicador destella en rojo, significa que hay una falla en el contacto entre la pila recargable y el cargador o que tiene alguna falla la pila. No recargue las pilas desechables. Cargar completamente una pila totalmente vacía tarda 4 horas aproximadamente. Mic Lock. Se puede utilizar para mantener la unidad de procesamiento en su lugar detrás de la oreja. La versión de tubo puede utilizarse tanto en el controlador retroauricular como en el conector corporal. Para ajustar el Mic Lock, introduzca el codo y la unidad de procesamiento a través del tubo del Mic Lock y desplácelo hacia abajo de la unidad hasta que quede firmemente ajustado en el controlador. Haciendo las mediciones correspondientes, colocando el procesador en la oreja, presente la longitud del tubo. Marque el tubo, dejando unos pocos milímetros de más para poder unirlo al codo. No corte el tubo hasta no estar seguro de que esta longitud permitirá un ajuste seguro y cómodo. Introdúzcalo en el codo. Alinee el conector del cable de la bobina con la entrada correspondiente de la unidad de procesamiento. Presione firmemente el conector del cable hasta que haga clic al encajar. Cambiar el modo de llevar su procesador. El cable de conexión corporal proporciona gran comodidad y flexibilidad en la forma de llevar el procesador. Permite sujetar el compartimiento de las pilas al cuerpo. La unidad de procesamiento se lleva detrás de la oreja y se conecta al compartimiento de pilas mediante el cable de conexión corporal. Puede combinar el uso de cable de conexión corporal con el Mic Lock. Tome el cable corporal y conéctelo al procesador.
Conecte el compartimiento de pilas al cable de conexión corporal en el otro extremo. Seleccione el modo de sujeción a la ropa, ya sea el cocodrilo o el alfiler de gancho, y coloque el controlador dentro del mismo. Luego, sujete sobre la prenda en el lugar que le sea más cómodo. Utilizar el Snug Fit. El Snug Fit lo ayuda a mantener la unidad de procesamiento en su lugar de forma más segura que si utiliza únicamente el codo retroauricular. Es fácil de ajustar, cómodo y lo suficientemente robusto como para resistir un estilo de vida activo. Para acoplar el Snug Fit, desconecte el cable de la bobina de la unidad de procesamiento. Sujete con la otra mano el codo, tire y gire alejándolo del procesador para que la rosca interna actúe. Sujete el procesador con una mano y el Snug Fit con la otra. Deslice con cuidado el Snug Fit hacia arriba hasta que su base esté alineada con la base del procesador. Presione firmemente el conector del cable en la entrada de la unidad de procesamiento hasta que haga clic al encajar. Regule el brazo del Snug Fit de manera que quede cómodo y sujeto de manera segura. Encendido y apagado. Para encender, pulse el botón selector durante unos segundos hasta que oiga, en caso de que tenga colocado el procesador del habla en la cabeza, o hasta que la pantalla muestre el programa que esté activo, P1, P2, P3 o P4. Para apagar, pulse el botón selector durante unos segundos hasta que no oiga o hasta que la pantalla se apague. Selección de programa. Para cambiar a otro programa, pulse brevemente el botón selector. Irá al programa siguiente. Si tiene activado el tono privado, al cambiar a otro programa, oirá el número de tonos correspondiente al programa al que acceda. Si los tonos privados o públicos están inactivos, no se oirá ningún tono al pulsar el botón selector. Cuando apague y vuelva a encender su procesador del habla, este recordará el último programa activo, así como los ajustes de sensibilidad del micrófono y volumen que estaba utilizando. Controles auditivos. Sensibilidad del micrófono. La sensibilidad del micrófono controla el nivel de sonido más bajo captado por el micrófono. En entornos ruidosos disminuye la sensibilidad para reducir el ruido de fondo. En entornos silenciosos aumenta la sensibilidad para que pueda oír sonidos muy suaves. Para cambiar el nivel de sensibilidad del micrófono, pulse el botón de aumento o el de disminución. La pantalla mostrará el nivel actual de sensibilidad del micrófono. Siga pulsando el botón de aumento o disminución hasta alcanzar el nivel de sensibilidad del micrófono que desea. La sensibilidad del micrófono se indica con un número entre 0 y 20. Si le parece que a menudo ajusta el nivel de sensibilidad por encima o por debajo del valor recomendado, consulte a su clínico. Controles auditivos. Control del volumen. El volumen controla su percepción de sonoridad. Reduzca el nivel si el sonido es demasiado fuerte. Aumente el volumen si el habla, incluyendo su propia voz, es demasiado suave. El volumen se indica con un número entre 0 y 9. Si ajusta con frecuencia el volumen o si el ajuste le causa molestias, consulte a su clínico. Para cambiar el nivel de volumen, mantenga presionado el botón de disminución hasta que oiga un pitido y o parpadee una letra B en la pantalla. Siga pulsando repetidamente el botón de aumento o el de disminución hasta que alcance el nivel de volumen que desee. Luz indicadora. El clínico también puede activar en el programa la luz indicadora roja. Cuando la luz indicadora está encendida, parpadea cuando se reciben los sonidos entrantes. Se ilumina con un destello lento como advertencia de que las pilas tienen poca carga. Se ilumina con un destello rápido para todas las demás advertencias. Por ejemplo, cuando la bobina está mal colocada sobre el implante o cuando hay un error de sonido.
Resolución de problemas. Hay una serie de indicadores de que algo no funciona correctamente en su procesador del habla Freedom. Los significados son los siguientes. H1. La pila no posee carga. H2. La pila posee poca carga. H3. Existe una falla de bobina. H4. Existe una falla de sonido. H5. El programa actual no es válido. Para solucionar el problema, diríjase al manual del usuario. Accesorios. Los accesorios se conectan en el terminal de la base del controlador retroauricular BTE o bien en el del conector corporal. Puede conectar micrófono de solapa en caso de que el micrófono del procesador no funcione. Cable personal de audio para conectar a sistemas de música personales. Auriculares de monitorización. Para conectar el accesorio, apague el procesador. Levante con la uña la cubierta del terminal. Introduzca el conector del accesorio en el terminal. Para activar el accesorio, vuelva a encender su procesador. Protector del micrófono. El protector del micrófono puede reemplazarse cuando esté sucio o cuando se deteriore la calidad de sonido. Puede pedir a un oyente que compruebe la calidad del sonido mediante los auriculares de monitorización. Para extraer el protector del micrófono de la unidad de procesamiento, apague su procesador del habla y quíteselo de la cabeza. Extraiga la bobina de la unidad de procesamiento. Empezando por la base, deslice su uña o un objeto fino a lo largo del borde lateral del protector del micrófono hasta que se levante de la unidad de procesamiento. No utilice objetos puntiagudos o filosos. Coloque el nuevo protector del micrófono fijándolo a presión en su sitio. Secar su procesador. Quítese el procesador cuando se bañe, nade o se duche. Si a pesar de todo se mojara, séquelo de la forma siguiente. Limpie con un paño suave y seco. Tome la pastilla deshumidificadora, despegue la lámina activadora y colóquela dentro del Dry and Store. Desconecte el compartimiento de pilas o la pila recargable y coloque el procesador y bobina dentro del Dry and Store. Cierre el Dry and Store y conecte su correspondiente cable. Conecte la fuente a la red eléctrica y enciéndalo por un mínimo de 6 horas. El proceso dura entre 6 y 7 horas y cuando culmina se apaga automáticamente. Almacenamiento y transporte en estuche diario. Puede utilizar el estuche de uso diario para llevar el procesador. Es ligero y fácil de llevar y caben todos los componentes. Limpie su procesador con un paño suave y seco. Coloque el procesador en el estuche y cierre el mismo. Elementos necesarios del procesador a llevar el día del encendido. Procesador completo. Procesador, controlador, bobina e imán. Cable corporal y soportes en caso que lo utilice. 2 baterías recargables cargadas. Compartimiento de pilas y blister de pilas P675 en caso que el clínico pueda solicitarlas.
traer todos estos elementos en el estuche diario gris.